Hola a todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otro foro digital organizado por parte de Abogado Digital, ANADE y Foro Jurídico, en donde el día de hoy hablaremos sobre un tema muy relevante para todos los abogados y también para aquellas personas que no son abogados. Estamos hablando sobre el tecnojurismo y su aplicación en un mundo tecnológico. Ahora, Janet Huerta, fundadora de Abogado Digital, nos presentará al expositor del día de hoy, quien es uno de los pioneros en el tema. Adelante, Janet. Hola, buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos nuestros abogados digitales, audiencia de la ANADE, de Foro Jurídico de Abogado Digital. Es un gusto, pues, ya estar aquí en un foro digital más, en esta gran alianza que hemos tenido, pues, ya casi por 2 años con la ANADE. Y fíjense que hoy tenemos un tema y a un invitado, pues, muy especial. Sin duda que Juan Luis Hernández Conde, me atrevo a decir que es uno de los abogados digitales más disruptivos de México, sin duda, un gran talento joven que tuve la oportunidad de conocer. Él es fundador de Novus Concilium, que es fundador de uno de los nuevos tratados del abogado digital, del abogado en esta nueva era. Él se dedica a asesorar empresas de tecnología precisamente y además es también miembro de la primera generación de la iniciativa de los abogados digitales más disruptivos de México, de Foro Jurídico. Así que hoy lo hemos invitado, siempre es un honor y un deleite, la verdad es que escucharlo, pero acaba de publicar un libro, uno de estos nuevos tratados que se llama Tecnojuristas, el manifiesto del jurista del siglo XXI. Así que pues le pedimos que nos venga a hablar un poco de este tecnojurismo, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy es pues un poco platicar de cómo se debe de comportar el derecho en esta nueva era y cómo es la relación entre el derecho, la regulación, las nuevas tecnologías. Ahora sí que él en la trinchera está en el día a día asesorando legalmente a todas estas nuevas empresas de Silicon Valley, de tecnología, así que quién mejor que él para platicarnos un poco. Bienvenido, Juan Luis, y muchas felicidades por la publicación de este libro, es un honor tenerte por aquí. Muchas gracias, Janet, muchas gracias, Oscar, es un gustazo siempre estar con ustedes en estos eventos, muy emocionado de platicar de estos temas. Y bueno, antes de empezar, pues recordarles, estamos transmitiendo por el intranet de la ANADE, por el Facebook Live también de la ANADE, así que cualquier comentario, duda que vayan teniendo, con muchísimo gusto estaremos monitoreando y pudiéndolos integrar durante el programa. Pero bueno, para empezar, Juan Luis, me gustaría que nos platiques un poco sobre tu visión. A veces decimos, es que los abogados ya se quedaron atrás, el derecho se quedó atrás, ¿no? Y de pronto, pues también vemos que pues el derecho va siguiendo los avances tecnológicos, los avances sociales, ¿no? Imposible que el derecho empiece a regular algo que ni siquiera existe, ¿no? O que ni siquiera es suficientemente masivo como para, como para que amerite una regla, ¿no? Pero sin embargo estamos frente a una era que amerita nuevas reglas del juego, ¿no? Siempre lo decimos, el derecho pone las reglas de convivencia, las reglas del juego que jugamos, y pues ya estamos jugando un juego que las reglas pues ya no están vigentes. Así que platícanos un poco sobre tu visión. ¿Es cierto que la tecnología avanza más rápido que el derecho o cómo ves tú desde tu opinión? Gracias, Janet. De hecho, esa pregunta es la que me inspiró a escribir Tecnojuristas, porque desde que fundamos Novus y empezamos a representar empresas de tecnología en México y luego empresas extranjeras que vienen a México, estábamos siempre frente a varias interrogantes. Una de ellas era que llegaban nuestros clientes, nos planteaban sus modelos de negocio, clientes que, por ejemplo, empezaban a desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial o que tomaban decisiones de manera automatizada en ambientes de incertidumbre y nos decían, oye, ¿cuál es la consecuencia jurídica de lanzar esto al mercado? O sea, ¿qué me va a pasar? ¿Cuál es el compliance regulatorio que tengo que hacer? Y escuchaba que la gente decía, no, es que la tecnología avanza más rápido que el derecho.
Y a mí siempre me pareció una gran mentira. O sea, a mí siempre algo no me sonaba de esa frase y nunca me ha sonado. Y ahora con tecnojuristas menos. Porque lo que yo creo y lo que viene un poco en el corazón del libro es que si nosotros como juristas, como abogados, como abogadas, como abogades, nos ponemos a ver filosóficamente qué es la norma jurídica, nos vamos a dar cuenta que es una serie de presupuestos, ¿no? Generales, abstractos e impersonales, que existen para aplicarse a conductas, hechos o actos que no han sucedido, que van a suceder en el futuro. Eso es como que un punto bien importante de lo que es el derecho. Y como tal, están hechas para aplicarse a acontecimientos que no han sucedido. Y obviamente, como nadie tiene una bola de cristal y nadie puede predecir el futuro, la norma jurídica no cubre nunca todos los supuestos habidos y por haber. Necesita de abogados que la interpreten, que desentrañen su contenido jurídico y que la apliquen al caso concreto que tienen enfrente. Y si tú me preguntas a mí cuál es la esencia de un abogado o de una abogada, de un jurista, es esa, es la interpretación de la ley y su aplicación al caso concreto. Hay un libro muy bueno de Luis Recasens y Ches, un librito de 40, 50 páginas que yo recomiendo mucho, que se llama ¿Qué es esto de ser jurista? Y en 40 páginas te resume la esencia de nuestra función. Entonces, cuando confrontamos esto, como abogados y abogadas, no podemos tener excusa de decir, es que la ley no menciona inteligencia artificial. No, tienes que agarrar la ley que ya existe, interpretarla, tratar de determinar qué es lo que el legislador quiso decir y aplicarla a un suceso tan novedoso como podría parecer una tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, eso es un poco lo que a mí me dice, o eso es a lo que yo llamo, o el primer paso que me hace pensar en el tecnojurismo, ¿no? ¿Y qué es el tecnojurismo? Pues esta corriente filosófica del derecho que yo trato de lanzar para que los colegas y las colegas lo escuchen y lo podamos discutir, que dice eso precisamente, oye, no hay excusa para que el jurista no pueda interpretar una ley y más o menos desentrañando su contenido, aplicarla a un caso de controversia que tenemos presente, porque pues al final del día eso se demanda, yo creo, ¿no? Eso es algo, o sea, a lo mejor me voy a escuchar muy idealista, pero la justicia lo demanda, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Esa era como mi idea inicial para empezar a hablar de tecnojurismo. Oye, pero hablas, por ejemplo, de este primer concepto que es como la parte regulatoria, ¿no? Decimos el abogado del código, ¿no? Y tú propones, entonces dices, pues no necesariamente todo tiene que, o sea, estar regulado específicamente, sino que ya existen regulaciones que podemos agarrar, interpretar y aplicar a casos como lo que es inteligencia artificial, ¿no? ¿En qué casos tú crees que sí ameritaría, por ejemplo, nuevas regulaciones y bajo qué términos, ¿no? Hay quienes dicen que hoy en día se debe de regular con base en principios, ¿no? Y porque si no, ahorita que sacaste el tema de la regulación, pues está este continuo debate, qué tanto regulamos para no, para no parar la innovación, pero pusiste el ejemplo de inteligencia artificial, el gran tema de la responsabilidad de la inteligencia artificial, qué tanto se puede, modular con lo que ya existe o qué sí se tendría que regular aparte. Me parece una pregunta genial porque me lleva a poner un ejemplo. Y vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con inteligencia artificial? Me refiero a programas de cómputo que toman decisiones sin intervención humana en un ambiente de incertidumbre, ¿no? El gran ejemplo, por ejemplo, que podemos ver es los coches autónomos que se manejan solos, ¿no? Y vamos a hablar de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? ¿Qué pasa? Existe una responsabilidad objetiva, según el código en México, en la Ciudad de México, el Código Civil Federal también, que establece que aquellas personas que usen máquinas peligrosas tienen responsabilidad civil objetiva por los daños que causen a terceros. Es una excepción a nuestro sistema de responsabilidad civil extracontractual
que es basado en culpa, ¿no? Es a la persona lo que te dice, me parece que es el 1910 del Código Civil Federal, lo que te dice es, oye, si tú infringes la ley o las buenas costumbres y le causas un daño a alguien más, estás obligado a reparar. Pero cuando utilizas, por ahí unos 2 articulitos abajo, una máquina peligrosa por su velocidad o porque explota, etcétera, no sé qué palabras dice el código, estás obligado a indemnizar nada más por haber puesto en ese riesgo a la persona. Y eso es lo que hoy en día los civilistas conocen como la teoría del riesgo creado, ¿no? La pregunta es, si alguien utiliza un coche que se maneja autónomamente, ¿podemos argumentar que es una máquina peligrosa y que podríamos aplicarle la teoría del riesgo creado? Yo te diría que sí, ¿no? Porque incluso esa ley o esa teoría aplica incluso a personas que manejen coches tontos o no inteligentes, ¿no? Los que todavía maneja el ser humano, ¿no? Entonces también aplicaría, yo creo, a máquinas autónomas. Ahora, que efectivamente no tiene que decir la ley que aplica a coches autónomos para que le apliques esa consecuencia, es cierto, pero que a lo mejor habría casos en donde es prudente definir un poco más allá. Definitivamente se pueden dar los casos. El tema de inteligencia artificial es el mismo tema. Hoy en día el Consejo de la Unión Europea acaba de sacar la regulación de qué es lo que tiene que venir, regulación de inteligencia artificial, que básicamente es una regulación de protección al consumidor, que te dicen cualquier persona que use inteligencia artificial, y volvemos a lo mismo, software para toma de decisiones automatizada sin intervención humana en un ambiente de incertidumbre, tiene que cumplir con ciertos requisitos, tiene que informar que tienes un algoritmo, tiene que decirte si sabe o no, si el algoritmo trae una caja negra, tiene que decirte, tiene que haber logging, tiene que haber intervención humana. O sea, hay toda una serie de patrones que nos dice la regulación. Los europeos en el MIT también sacaron algo parecido. Que bueno, puedo construir un poquito más e ir detallando la regulación para casos muy específicos, sí. Pero el hecho de que no exista esta regulación detallada no va a prevenir que podamos aplicar las normas que ya tenemos, ¿no? Y ahí es donde el tecnojurista tiene que conocer el avance tecnológico para poder aplicar la norma al caso concreto, aún ante la ausencia de una regulación tan detallada, ¿no? Aquí, igual, bueno, yo creo que un ejemplo, y tú lo has de saber muy bien, podría ser todo este cambio que vino ahorita con lo de los NFTs, ¿no? O sea, no hay regulación, y justamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, para no haber una sobreregulación, sería muy interesante ver cómo el Estado lo piensa regular, ¿no? Pero como bien dices, o sea, el tecnojurista tiene que, pues, ya aplicar lo que tenemos hoy en día en el derecho para poder ver cómo vas a bajar todas estas condiciones, todos estos pues, nuevos elementos que se van creando y que no van a dejar de crearse, ¿no? Porque si fuéramos a sacar una regulación por cada pues nueva tecnología, como lo fue en su momento el NFT, y como lo está haciendo, pues entonces ahí sí estaríamos en una carrera en la que pues, sería ilógico, ¿no? O sea, yo creo que tienes mucha razón en decir, tomemos lo que ya tenemos, y con base en esto, el tecnojurista no debe ser un abogado que se quede esperando a que salga una regulación para saber bien cómo manejar este tema con sus clientes, sino que agarre lo que ya tiene, y ve que le es aplicable, ¿no? Definitivo. Y, por ejemplo, en el tema de NFTs que comentas, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de asesorar personas que están haciendo NFTs, de colaborar con algunas instituciones en México y en el extranjero. Y nos encontramos con que para hacer un NFT de una obra de diseño gráfico, no de una obra de arte digital, pues tenemos la Ley Federal del derecho de autor, ¿no? Y teníamos que ver si la persona que estaba acuñando el NFT tenía o no los derechos patrimoniales o tenía la autorización del titular de los derechos patrimoniales para hacer la difusión de la obra, hacer obras derivadas de ella, etcétera. Entonces tuvimos que entrar en una discusión muy interesante jurídica en temas de derechos de autor y de propiedad intelectual para saber si ese NFT al momento de lanzarlo estábamos o no violando derechos de propiedad intelectual. Y pareciera que no tenemos la ley general del NFT, desde luego, ¿no?
Pero si te llega un cliente y te dice, oye, fíjate que yo quiero lanzar estos NFTs y quiero lanzarlos y sacar al mercado, ¿qué me aplica? Vas a tener que hacer un tema en la regulación. Un ejemplo claro de que yo creo que una de las interpretaciones tecnojuristas más vívidas de nuestra época son las interpretaciones que ha hecho el Securities Exchange Commission de los Estados Unidos sobre blockchain. Porque si tú ves, por ejemplo, ve el análisis de, no sé si estás familiarizado con los proyectos de Decentralized Autonomous Organizations, las DAOs, que son básicamente es código que funciona en una blockchain y que toma decisiones automatizadas y que funciona como una organización económica, ¿no? Pueden llegar a ser como una, imagínate una persona moral, pero en donde los accionistas solamente tienen un token y todas las decisiones son smart contracts. Los estatutos son smart contracts, ¿no? Imagínate. Y la Securities Exchange Commission hizo una investigación, dijo, oye, si tú invitas a alguien a invertir en uno de estos proyectos, estás vendiendo un valor, estás vendiendo un security. Y aplicaron el Howey Test, que es un test de los 50 o de los 40, no sé cuándo es el Howey Test. Y con ese test judicial hicieron un análisis para aplicar la ley de securities en Estados Unidos a blockchain, ¿no? En el 2021. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que como abogados, nuestra chamba no es crear la norma, esa es la chamba del legislador, ¿no? O sea, eso es del legislador o del juez, ¿no? Los jueces, a lo mejor las sentencias son normas jurídicas individualizadas entre las partes en quienes les recae la jurisdicción. Pero la chamba del abogado no es como pedir una nueva ley, sino interpretar y aplicar la ley que ya existe, ¿no? Nuestro trabajo en ese carácter es un carácter dogmático, no podemos cuestionar la ley, no la podemos cambiar, solo podemos interpretarla y para eso practicamos 5 años más toda nuestra práctica, ¿no? Entonces el tema que tocas, Óscar, es muy correcto y relevante. Y también creo que en este sentido, Juan Luis, de que, bueno, tú eres abogado, digamos, externo, pero estamos aquí en la NADE, y es un gran tema también de los abogados digitales, que el objetivo es tomar decisiones, ¿no? Y a veces, pues, y yo he escuchado muchas, digamos, a veces molestias de los abogados internos de las empresas con los abogados externos que por quedarse en esta parte de no interpretar el caso concreto o decir es que la ley no me lo dice explícitamente y la empresa dice, pues sí, pero yo hoy tengo que tomar una decisión de tal o cual, si suelto un dron con publicidad o si porque me detuvieron una carga en migración y yo necesito liberarla hoy, ahorita en este momento, ¿no? O ya voy a saltar la campaña con drones mañana. Y pues el abogado al final, justamente creo que este es uno de los grandes cambios de paradigma de arriesgar a tomar decisiones, ¿no? De decir, pues sí puedes o no puedes con estos riesgos, con esta regulación, con esta interpretación, pero creo que en ese aspecto también el tecnojurista a nivel personal pues tiene que ser como más aventado, ¿no? ¿Qué opinas? Tiene que ser más aventado y también creo que tiene que ser muy ético, porque cuando estamos navegando en cuestiones que a mí me encanta, como le dicen los gringos, de gray areas o de áreas grises, en donde no lo dice el legislador, no nos los dijo explícitamente. No tenemos jurisprudencia del juzgador que nos diga explícitamente cómo aplicar, ¿no? O sea, no hay por dónde, estamos en un área gris. Y eso a veces nos incomoda como abogados porque dices, chin, si doy la recomendación, ahí va mi responsabilidad profesional. Al final del día prestamos servicios y somos responsables. Si tú lees el código en la mayoría de los estados, quien presta servicios es responsable por culpa y por negligencia, ¿no? O sea, nuestra negligencia nos puede acarrear tener responsabilidad profesional. Entonces aquí es como éticamente nosotros navegamos esto. Y nosotros lo hemos hecho con muchos clientes. Nosotros les decimos, mira, este es un área gris. Existe esta interpretación, la podemos defender en una corte, ¿no? Pero el riesgo es este y este y este. Y yo estando en tu lugar haría A o haría B. Pero tú tomas la decisión. O sea, mi trabajo no es tomar la decisión por ti. Mi trabajo es decirte, para lo que a mí me pagan, es para agarrar una norma, interpretarla y explicarle a mi cliente cuáles son las posibles conclusiones que un juez puede llegar a tener. Y decirle, hay tanta probabilidad de que sea esta, hay tanta probabilidad de que sea esta, y si es esta, tu riesgo es este.
y yo mido, ¿no? Si el riesgo es alto, si tú haces esto, por ejemplo, en tema fintech, prestas servicios de captación sin estar autorizado, te vas a ir al bote, pues mi recomendación es, yo no haría eso, ¿sabes? Pero yo no te puedo decir qué hacer como cliente. El cliente toma la decisión, el cliente sufre las consecuencias y nosotros como abogados tenemos que tener esos memos, esas interpretaciones, esas opiniones diciendo, esta es la consecuencia jurídica, esta es la forma de interpretar y tú mídele al riesgo, ¿no? Porque también hay que ser muy éticos y decir que a lo mejor tu interpretación no la va a compartir un juez y a lo mejor vas a perder el asunto. Pero tu cliente tampoco te puede llegar a decir, es que tú me dijiste que lo tenías que hacer así. O sea, tienes que ser muy ético y decir, hay tantas probabilidades y puede ser que me equivoque, no soy infalible. Tú mide el riesgo y aquí está, o sea, yo te estoy deletreando el riesgo y tú tomas la decisión. Y creo que cuando sí tenemos que ser aventados, también tenemos que ser éticos. Y creo que cuando navegas en estas áreas grises, esa es la mejor forma de llevar tu práctica, ¿no? O sea, poniendo las cosas sobre la mesa tal cual y siendo transparentes, siendo honestos. Y justo nada más, a favor de esto, nada más comentar Germán Tavera, que justamente nos decía, ¿no? Todo lo relativo a estas nuevas tecnologías aplicadas a todas las materias, legal tech, tecnojuristas, fintech, está repleta de áreas grises y cada una de esas representa un riesgo y pues a partir de eso hay que tomar la decisión. Totalmente de acuerdo. Y yo te diría que hay tecnojuristas en todas las materias. Yo te diría que el tecnojurismo es un estilo de vida en el que realmente puede haber tecnojuristas civiles, penales. O sea, un caso tecnojurista civiles, oye, ¿es válido firmar un contrato con firma electrónica de DocuSign? Un caso tecnojurista corporativo, ¿es válido hacer una asamblea de accionistas por Zoom? Un caso tecnojurista penal, ¿qué pasa con el tema de delitos cibernéticos? O sea, no es que el tecnojurismo sea una materia, es simple y sencillamente una corriente interpretativa del derecho que invita a tomar en cuenta los cambios tecnológicos que siempre han existido, porque no es nada nuevo, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Conde. Y ahorita que mencionas lo del estilo de vida y lo que bien preguntan en el intranet de ANADE, quiero hacer una pregunta, y bueno, más que nada que nos des tu opinión respecto a este tema que pues lo veo muy importante en todo este tema del tecnojurismo, y es la colaboración con otros profesionistas, o sea, la colaboración del abogado del día de hoy con otras profesiones. Es decir, cuando hablas de estas áreas grises, muchas veces, y digo, a mí me ha pasado como en el tema de privacidad y protección de datos personales, ¿sí entiendes hasta qué punto podría llegar, no sé, temas de cómputo en la nube, demás, pero hay momentos en los que le tienes que decir al cliente, ¿sabes qué? Tengo que hacer una colaboración con un ingeniero que él sí sabe que le estudió todo esto y en conjunto te vamos a dar una opinión tanto jurídica como técnica, ¿no? Si bien estas mancuernas en México, las que más tiempo llevan, yo creo que son los fiscalistas con los contadores, mancuernas multidisciplinarias. ¿Qué opinión tienes tú respecto a las mancuernas que se deben de realizar? Yo creo que es importantísimo saber, como abogados, como tecnojuristas, el día de mañana con otras profesiones. 200%. O sea, tiene que existir, Oscar. Es algo que creo que, porque no podemos ser expertos, como la verdad es que el tema de tecnología digital es muy complejo. Ahorita que mencionas el tema de privacidad, yo recuerdo que teníamos una negociación que duró, yo creo que la negociación ha de haber durado 2 semanas, con 2 o 3 reuniones a la semana. Nosotros estamos representando una empresa extranjera que estaba prestando servicios de AdTech a un corporativo mexicano muy grande. Y la discusión era que si eran first party cookies o third party cookies, ¿no? Las famosas cookies de cómo se instalan ¿no? Y entonces, con base que si eran de primera persona o de tercera persona, ¿quién tenía que poner el aviso de privacidad? Si era una remisión, si era una transmisión, ¿no? En el tema que tú me estás poniendo ahorita, ¿no? De datos. Y efectivamente tuvimos que decir, ¿sabes qué? Es que háblenle a los ingenieros, vamos a invitarles unas chelas. O sea, para que nos expliquen qué son, cómo funciona técnicamente. Quiero saber cómo se mueve la información. Quiero saber
a un grado tan granular que a lo mejor tú y yo, Oscar, lo entendemos, pues porque usamos tecnología, porque la seguimos, porque la estudiamos, la conocemos hasta cierto nivel. Pero cuando ya es un tema súper granular, hay que colaborar. Te pongo otro ejemplo. Hay veces que las instituciones financieras, por regulación, no pueden contratar software as a service, el famoso SaaS. Hay algunas instituciones financieras no pueden hacer esa contratación. ¿Por qué? Pues porque la regulación financiera mexicana dice, todavía está un poco atrasadilla y dice que tienes que tener tu software instalado en sitio y que no puede ser un servicio, un SaaS. Entonces, bueno, al momento en el que con algunos de nuestros clientes le quieren vender algo a una institución financiera, tenemos que platicar con los ingenieros para saber si el componente está en la nube y cómo se interconecta el componente y en qué caso ese componente es esencial del software, en qué caso solamente es una actualización. Entonces llegas a un nivel granular tan importante que si no tienes esa colaboración, yo me atrevería a argumentar que incluso estás practicando el derecho de una forma negligente y podría ser responsable. Yo creo, Y creo que ese tema de la negligencia es justo lo escuché en uno de los congresos de tecnología y derecho, y decían, ¿cuándo va a catalogarse como negligencia? O sea, hoy en día no es negligencia médica que te estén operando con no la tecnología que existe, y en el tema médico sí es, ¿no? Y en el tema jurídico, creo que es un tema bien importante. ¿Cuándo va a ser negligencia que un abogado te atienda sin tener las herramientas necesarias para tomar decisiones, ¿no? Ese es un tema bien importante. Pero también yo te pregunto, a partir de lo que escucho, Conde, hablas de como diferentes tipos de tecnojuristas, ¿no? Que puede ser civil, o sea, que no importa la materia, este es un tema transversal. Pero yo me pregunto, ¿puede hoy en día o en un futuro haber un abogado que no sea tecnojurista en cualquiera de las materias? Yo te diría que abogado que no sabe tecnología no puede ser abogado. O sea, literal. Me daba mucha risa. Por ahí alguna vez alguien tuiteaba una frase que decía, los abogados nos ponía un adjetivo horrible. Los abogados más débiles que existen son los tecnojuristas digitales, no sé qué, así tuiteaban por ahí. A mí me dio mucha risa, la verdad. Pero creo que hoy en día ese tuit olvida una cosa medular. El ser humano es un ser tecnológico por naturaleza. Desde que el ser humano es ser humano, incluso desde antes, el ser humano crea herramientas para hacer más eficiente la vida. El lenguaje es una herramienta que creamos para comunicarnos, ¿no? O sea, creamos la rueda, creamos el reloj, creamos la escritura. Hoy en día estamos creando una tecnología que es la tecnología digital. No somos la única especie que crea herramientas, ¿eh? O sea, si tú ves, por ahí busquen en YouTube el video de un cuervo cómo hace una lanza para cazar larvas. Pero sí somos la única especie que tiene una conexión a Internet de alta velocidad. Claramente tenemos mucha maestría en crear nuestras propias herramientas. Y las herramientas que usamos nos modifican. Fíjate, el mundo se siente más chiquito desde que tienes WhatsApp y le puedes mandar un mensaje a tu amigo en Rusia y te lo contesta en 10 minutos. Se siente que el mundo ya es muy chiquito y modifica nuestros comportamientos. Y si no entendemos las tecnologías que modifican nuestros comportamientos, difícilmente vamos a poder aplicar el derecho a los nuevos comportamientos que son motivados por estas nuevas tecnologías. Entonces, definitivamente, si tú no sabes de tecnología digital, ¿cómo vas a presentar una prueba como prueba un mensaje de WhatsApp? Si no sabes ni siquiera cómo entiende un servidor, ¿no? Entonces creo que a lo mejor no entendía la persona que tuiteó, a lo mejor no se entendía mucho qué era el tecnojurismo, porque pareciera que es como una rama del derecho, pero no es una rama del derecho, es realmente entender que el derecho aplica a los comportamientos sociales y los comportamientos sociales son influidos por las tecnologías que utilizamos. Y si no entendemos las tecnologías que utilizamos, me atrevería a afirmar, y esto es algo muy aventurado, que si no conoces la tecnología de tu tiempo, difícilmente puedes aplicar la norma a un hecho jurídico en tu tiempo. A lo mejor podrás aplicar el derecho romano cuantas veces quieras, pero hoy en día quizá te quedes corto en algunas cosas, ¿no? Tampoco, no me gustan los superlativos, pero
Me atrevería a afirmar eso como una regla general. Oye, pero y esto, antes de pasarle la palabra a Oscar, creo que es bien importante porque creo que cuando todo este tema empezó esta rama del derecho digital, ¿no? Y de pronto sí creo que conceptualmente se concibió como una rama del derecho, como decías tú, ¿no? Entonces era como, o eres abogado penal, o eres civil, o eres digital. Y creo que esta conceptualización es bien importante, así como dices que el tecnojurista es transversal, porque ya no tiene que ver con una rama de derecho, ¿no? Porque de pronto empezamos a ver, pues, cuáles son los temas del derecho digital. Pues, pero fintech, pero protección de datos personales, pero y en sí cada uno de ellos era un tema per se, ¿no? O sea, hoy creo que, como dices bien, del WhatsApp, pero hoy pues tampoco puedes dedicarte a nada si no entiendes el tema de protección de datos, ¿no? Porque absolutamente todas las interacciones humanas hoy en día ya tienen que ver con desde si facturas, desde si lo que sea, ya tiene que ver con un tema de protección de datos, ¿no? Entonces creo que esa percepción también está cambiando. Creo que es importante nada más anotarlo, pero adelante, Oscar. Muchas gracias, Janet. Justamente eso es un poco de lo que quería platicar y preguntar. O sea, antes yo creo que se tenía la concepción de un abogado pues de áreas muy pues antiguas, ¿no? O sea, pues tienes un problema civil, tienes un problema penal, y el abogado estaba pues únicamente en esas trincheras, ¿no? Hoy en día, o sea, ¿cómo ves todo el movimiento que ha impulsado de cierta forma que el abogado se salga de estas trincheras? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo pregunto? Porque hoy en día, por ejemplo, ¿cuántos Ubers no se pedirán diario solamente en la Ciudad de México? ¿No? ¿Cuántos Rapis no se piden diariamente solamente en la Ciudad de México? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de términos y condiciones, estamos hablando de avisos de privacidad, estamos hablando de transferencias de datos personales, estamos hablando, ya estamos hablando de muchísimos términos legales, muchísimos términos que nos impactan como abogados, y ahora el hecho de salir de estas trincheras y el hecho de que los abogados pues poco a poco han ido abriendo, no sé, pues seguramente lo has notado, todos los despachos han ido abriendo sus áreas de protección de datos, sus áreas de derecho de la tecnología. ¿Por qué? Porque esto está avanzando y porque nosotros como abogados pues debemos de avanzar con ellos, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión respecto a este avance, a estas tecnologías, estas transacciones que poco se ven? Porque tú piensas que estás pidiendo un Rappi, pero realmente como abogado podemos ver que están pasando muchísimas cosas ahí, ¿no? Desde el minuto en el que creas tu cuenta. Totalmente, Oscar. Y un poco con lo que decía Janet va de la mano, porque el derecho civil y el derecho laboral y el derecho fiscal siempre van a seguir siendo importantes, ¿no? Pero tenemos un derecho civil que se ocupa de los contratos. Pero tienes, por ejemplo, los contratos civiles, pues digo, está la compraventa, está el arrendamiento, está el mutuo, está la permuta, ¿no? Etcétera. Y son muy divertidos. Y hay gente que se especializa en esos contratos. Pero ¿qué pasa cuando le aumentas una capita, ¿no? Cuando dices, ahora voy a hacer un contrato de licenciamiento de software. Ya no solamente estás hablando de derecho civil. Estás hablando de derecho civil porque tienes que tener la base contractual, la base de teoría general de obligaciones, porque los contratos pueden ser igual de nulos que una compraventa, ¿no? Y con las mismas causas de nulidad, con lo mismo. Pero le tienes que agregar el tema de, ahora, derechos de autor, porque estás tratando con una obra protegida por el derecho de autor que tiene una regulación de licenciamiento. Y luego, cuando lo estás ofreciendo al público en general, tienes que tratar ahora con una capa de protección al consumidor, que te regula comercio electrónico y que ahí hay una norma mexicana, pero que en la propia ley existe esa regulación para términos y condiciones. Y entonces hoy en día nos encontramos con contratos sumamente complejos como son los términos y condiciones, que para poderlos hacer, si nada más estudiaste las permutas, difícilmente lo puedes hacer. Tienes que tener ese grado de escalamiento en las capas, ¿no? Y si luego sabes que a través de esa plataforma vas a recabar y tratar datos personales, pues le agregas una capa más, ¿no? Y entonces creo que empezamos a ver que los abogados, en vez de especializarnos por materia, siento que nos vamos a especializar por industrias
O existen abogados que estamos especializados por industrias, como por ejemplo nosotros que hacemos licensing de software, en el que tienes que especializarte en muchas leyes porque son interdisciplinarias. Entonces tenemos que saber de civil, de mercantil, ¿no? En temas transaccionales y contratos, pero tenemos que saber de todo esto que ya te dije, ¿no? Y luego fiscales, ¿no? Ahorita estamos, por ejemplo, tenemos clientes con los que hacemos, clientes que son mexicanos, desarrollan en México, pero quieren exportar y vender su software en otros países de Latinoamérica y tenemos que desarrollar un contrato de licencia maestra de software para que lo firmen con una de sus subsidiarias. Oye, pues ahí vamos a agregarle otra capita porque estamos hablando de precios de transferencia, regulación fiscal, partes relacionadas, ¿no? ¿Cómo hacemos ese tema? Entonces se convierten en relaciones súper complejas y de las cuales pues, a lo mejor tú no sabes todo. Entonces también trabajar con otros abogados que son expertos. Mi socio fundador, Salvador Cruz, es expertazo en la parte fiscal al destructurar estas transacciones transnacionales de software, por ejemplo. Y entonces nos vamos juntando entre todos los que sabemos, ¿no? Y vamos generando un mejor servicio para nuestros clientes. Pero definitivamente no es que sea la especialización del derecho el ser digitalista, ¿no? O sea, yo creo que no, simple y sencillamente es que si te dedicas a software, tienes que saber de propiedad intelectual. Si te dedicas a Big Data, tienes que saber de datos personales. Si te dedicas a exportación de software, tienes que saber de fiscal, tienes que saber de comercio exterior. No, porque entendemos que el software como tal es nada más un producto y es una nueva industria, la industria del software. Híjole, creo que acabas de tocar un tema importantísimo y me encanta cómo lo pones, que el abogado de hoy más bien se va a especializar por industria. Y qué importante es, que también lo hemos tocado mucho en estos foros, conocer a tu cliente, conocer el modelo de negocio, sobre todo conocer la industria, porque a veces veíamos que el abogado decía, pues yo resuelvo temas penales, civiles, mercantiles, pero ¿a quién se lo resuelves? ¿No? Y creo que este tema, tanto a nivel marketing como ahora a nivel jurídico, es bien importante, porque, por ejemplo, veía el otro día un abogado de propiedad intelectual que se está especializando en temas de influencers, ¿no? Entonces, claro, dentro de, yo soy abogado de propiedad intelectual, pues no es lo mismo meterte a un tema de influencers en donde, pues, tampoco es que tiene que existir, que es otro tema, que tiene que existir una norma de influencers, ¿no? Una regulación, no. O sea, aplican muchos de las regulaciones, pero bueno, el que te vuelvas experto en interpretar la regulación que ya existe para esa industria, creo que también es un gran tema porque te vas a volver, normalmente a las industrias pues tienen los mismos tipos de problemas, ¿no? O que resolver, o los mismos contratos, y creo que ese es una gran aportación. La industria energética, ¿no? Igual, o sea, aunque no sea digital, pero pues si eres abogado especializado en temas energéticos, pues son temas muy especializados, ¿no? Y a raíz de me gustaría hacerte otra siguiente pregunta que es, queremos ser tecnojuristas, ¿no? Digamos, los abogados así jóvenes, como Oscar, o si no, los que ya no son tan jóvenes, pero están viendo este programa que tan atinadamente la NADE destina un tiempo y un espacio a que sus abogados se capaciten en temas de tecnología, ¿no? Pero, ¿qué temas me recomendarías si yo soy abogado digital en potencia o en crecimiento? O sea, ¿cuáles son estos temas transversales de los que yo necesito saber para ser un tecnojurista? Claro que sí, Janet. Y es muy interesante, nada más quisiera comentar muy rápido un punto de lo que decías de los despachos. Yo creo que toda la vida, y tú has hablado mucho de la industria legal, y me encanta mucho lo que tienes escrito de industria legal y marketing legal y cómo definir, que lo comentabas. Y yo lo que siento es que tradicionalmente creemos que el que presta servicios es un despacho de abogados. Pero hoy en día yo siento que hay dos tipos de despachos. Hay los despachos que se le especializan en materia, yo veo penal de todo o un área muy específica de penal, no importa qué cliente me caiga. Y hay despachos como Novus, que somos despachos de industria, ¿no? O sea, nosotros vemos temas de licensing de software, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí nada más para dejar esta reflexión, que no todos los despachos son creados iguales, ¿no? También eso habrá que entenderlo. Y
ahora con el tema, la pregunta que tú me dices, ¿qué estudiar? Yo recomendaría que para ser tecnojuristas, lo primero que tienes que hacer es obviamente comprar el libro de Tecnojuristas, el manifiesto del jurista del siglo XXI. Pero la siguiente es, ¿por qué empiezo con el primer capítulo? El libro se divide en 2 capítulos. El primero es un capítulo que solamente habla de tecnología digital. Solamente habla de tecnología. Y habla de por cómo el ser humano es un ser tecnológico y cómo ha creado ciertas herramientas y qué es la tecnología digital y por qué la tecnología digital es tan importante y qué significa tecnología digital para empezar, porque a veces decimos sí, muy digitales y WhatsApp, pero ¿qué significa tecnología digital? ¿De dónde viene el concepto de tecnología digital? Entonces, lo primero que creo que tienen que hacer es entender hoy qué es la tecnología digital. ¿Qué es el software? ¿Qué son los bits? ¿Cuál es la diferencia entre bits y átomos? Porque hoy en día vivimos 2 mundos, el mundo de los bits, el mundo de los átomos, como ciertas transacciones que se hacen a través de Internet son transacciones que se hacen a través de bits, etcétera, y entender cómo son las interacciones sociales a través de tecnologías digitales, a través de software. Y cuando entiendes eso, entonces, ahora sí, la segunda parte es filosofía del derecho. O sea, vamos a ver si te gusta interpretar la norma. Hay muchas corrientes interpretativas, estúdialas, analízalas, ve cuál te gusta más, estudia la norma, entiende qué significa esto de ser abogado o abogada, entiende qué es la norma. Y ahora sí ya estudia las normas que más te gustan. Si a ti te gusta mucho la música y te quieres dedicar a temas de streaming digital, pues ya sabes qué es la tecnología digital, ya sabes qué es el derecho. Ahora sí, métete con todo a temas de derechos de autor, ¿no? Y vas a ser una fregona, un fregón en eso. ¿Por qué? Porque vas a tener algo como muy, muy completo para ver, ¿no? Y para entender. Yo lo haría así. Y por eso así estructuré el libro, el índice del libro. Oye, acabas de darle al clavo con uno de, no puedo dejar de hacer este comentario porque me encanta cómo vas mezclando todo y estamos conectados, pero el nuevo derecho, es el conocimiento del derecho de lo digital y acabas de meter un factor que es lo que llamo la pasión, ¿no? Creo que esta parte, dedícate a lo que te gusta, ¿no? Y ahora sí que es un poco un comentario al margen, pero lo veo mucho en las nuevas tendencias de los abogados digitales, de decir, oye, pues es que, y porque además a los jóvenes veo mucho como este desencantamiento con el derecho, ¿no? Me he topado con muchos, pues, a veces jóvenes que hasta dejaron ya sus despachos porque dicen, es que qué flojera. Y creo que la nueva tendencia está en que te puedes dedicar a aquello que aplicar la ley, la interpretación, lo que quieras, hacer contratos, de eso que te encanta, ¿no? Eres gamer, pues métete al tema de los gamers. Te encanta escribir, pues métete al tema, como dices, de derechos de autor. Te encanta, creo que eso es algo que yo sí llamo mucho a esta nueva generación de abogados digitales, a que sí se puede mezclar lo que te gusta y tus pasiones con las nuevas partes del derecho, con interpretar la ley desde ahí, con abonar a esa causa de lo que te gusta desde tu perspectiva legal, ¿no? No me podía aguantar el comentario, pero creo que es importante en la visión. Definitivo. No sé, Oscar, qué opine de eso. Él es el que más sabe. No, Oscar, ¿tú qué opinas de esto, mi estimado? No, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Y los expertos sí son ustedes. O sea, realmente, pues yo considero que se puede aportar en lo que se tenga, en lo que se tiene. Un comentario que sí quería, hacer y no dejarlo pasar es que, pues bueno, hay, del comité de pasantes, muchos abogados que están, igual escuchándonos, planes de estudio, parte de las razones por las cuales yo decidí estudiar temas relacionados con tecnología fue por estas pláticas que hubieron en la universidad, en donde tú fuiste uno de los expositores, y realmente yo decía, a ver, esto no está en mi plan de estudios, no está, no lo encuentro, ¿no? Y esto que pues dices, o sea, ahora que nos das pues, el camino para estudiar, obviamente tu libro es un gran inicio. ¿Qué consejos les darías a estas personas que, por ejemplo, quieren aventurarse al mundo de la tecnología, que es padrísimo,
hoy en día, y esto es una realidad, hoy en día los planes de estudios no nos contemplan. O sea, no estamos en protección de datos personales, ley fintech todavía no se toca, muchas veces, blockchain ni se diga, inteligencia artificial ni se diga. O sea, ¿qué consejos les darías a alguien que de verdad está interesado? Porque sé que hay muchos que nos están escuchando. Claro. Lo primero que yo diría es sean grillos, presionen en sus universidades, vayan primero directa con el maestro y díganle, oiga, no podemos hablar, o sea, por ejemplo, en la clase que nos conocimos, Oscar, era de contratos mercantiles. La profesora Luisa González, muy buena abogada, me invitó a dar una clase de smart contracts, que son transacciones mercantiles, pero ya tecnologías como hablar con sus profesores y decir, oigan, profesora, no nos puede traer a alguien que nos hable de esto, una clase, eso. 2, yo diría también, presión a las universidades, oigan, metan esta materia, queremos que se abra esta materia. O sea, que también vean, no sé si a lo mejor las universidades ahorita me van a decir, no, espérate, Conde, no les digas eso. Pero yo sí los animaría a que ustedes también digan, como estudiantes o las personas que recién egresadas, como hagamos comunidad de exalumnos y presionemos también a las universidades. Yo soy de la Anáhuac, me encantaría levantar el teléfono y decirle a la gente de la Anáhuac, oigan, ¿dónde está la clase de tecnología? ¿Dónde está la clase de fintech? ¿Dónde está la clase de smart contract? ¿Dónde están esas clases? Porque yo incluso como despacho no encuentro pasantes capacitados para contratar, ¿sabes? O sea, no me los estás mandando bien fileteados. Y bueno, y lo segundo es que ya, eso es uno, no ser grillos. Lo segundo es, usen la tecnología digital, usen internet, sigan a Janet, sigan estos eventos, ¿no? De ANADE. Ahí estamos en Twitter discutiendo de esto, ahí estamos haciendo webinars, ahí estamos, y hay un buen de iniciativas, que si la caguama jurídica, por ahí leí el otro día que en Twitter, no sé quién es, pero por ahí está buenísima la caguama jurídica. Hay muchos grupos que se están formando, se están haciendo comunidades digitales, y la tendencia digital es que también es un poco ser autodidacta. Hay mucha información, hay mucha muy buena, hay mucha muy mala, pero vayan siguiendo estas personas. Les invito, pues síganme en Twitter y vamos siguiendo la conversación para que usen estos eventos o estos temas padrísimos que están como complemento a su formación institucional. Entonces búsquenle también ustedes por internet. Creo que esa también puede ser una buena estrategia. Yo le haría de esas dos formas. Claro, muchísimas gracias. Justamente lo que mencionas, yo pues ya estando recién egresado, me acuerdo, me topé con un curso de Janet, de abogado digital. El curso era de Legal Tech. Estuvo por ahí Pepe Toriello y personas, también abogados disruptivos. Y me acuerdo que fue súper interesante porque entro al curso y veía, pues, a mis compañeros y eran, pues, abogados, pero de todas las edades, ¿no? O sea, realmente el tema de Legal Tech, sí fue, y sigue siendo padrísimo. Y es de este tipo de herramientas que no conocemos, ¿no? O sea, realmente nadie conocíamos, y gracias a tus cursos, y yo la verdad, porque soy exalumno de uno de esos cursos, yo sí los recomiendo muchísimo. La verdad es que están increíbles, y sí, coincido contigo, o sea, totalmente. O sea, busquemos más allá. Si con las herramientas que tenemos ahorita en un plan de estudios no es suficiente, hay que buscar más allá. También, te sigo en Twitter, Lawyer Count, o sea, para los que lo quieran seguir, excelente contenido. De ahí he visto muchísimas cosas de NFTs, por eso te pregunté de eso. Pero sí, o sea, muchísimas gracias. Es un buen punto y algo que hay que considerar para todos los jóvenes abogados y cualquier abogado que quiera adentrarse en estos temas. Totalmente. Y déjame, nada más aprovecho para leer un comentario de María Fernández que nos escribe en Facebook y dice: buenas tardes, excelente tema, pero me parece que aún hay muchos abogados que tienen miedo de ser disruptivos y estudiar el mundo digital y todo lo que conlleva, porque es mucho. Y me parece que ya ha cambiado mucho el mundo jurídico y vienen aún más cambios que serán y vienen mucho más cambios. Saludos a los tres. ¿Algo que quieras comentar al respecto? Pues yo le diría a María que pues a lo mejor es cierto, es mucho, pero paso a pasito llegamos, ¿no? O sea, si empezamos con un tema que nos gusta y lo empezamos a investigar, yo les recomiendo, a mí me encanta eso, o sea, sentarme un día, analizar un tema y escribir algo. Escriban un blog,
que manden sus artículos a Foro Jurídico, si ustedes ven un tema que les gusta, se meten, lo analizan, lo estudian, lo hacen, poco a poco van a ir aprendiendo, poco a poco del tema que les va gustando, van a ir aprendiendo la norma, la van a ir interpretando, van a ir estudiando. Y bueno, pues sí, efectivamente es un mundo muy vasto y no tenemos que saberlo todo, pero podemos empezar con puntos muy específicos a hacerlo, ¿no? Y la otra también, si no les gusta, si están trabajando en despachos o que no les están dando la oferta, poniéndolos en los asuntos que ustedes quieren estar, pues no apliquen esos despachos, ¿no? O sea, la verdad también, pues, o sea, no, y cuando les digan, oye, ¿por qué no aplicas? Pues porque no me traes los asuntos que quiero ver, punto. O sea, que yo quiero estar en un despacho más dinámico, que me ayude, que me vaya coachando. Nosotros en el despacho, ahorita no tenemos convocatorias, pero abriremos en breve. Pues también los intentamos coachar, los intentamos llevar en eso, en lo que vemos, porque sí es un tema que sí estaría bueno que practicaras para aprenderlo. Pero si no, con que te tomes un tema que te gusta, algo que veas popular, la última nota que viste en redes sociales, haz un análisis de eso, escríbelo en un blog, públicalo, ve que te comentan, empiézate a conectar con estos grupos de retroalimentación, haces buenos amigos y además, pues igual en una de esas vas aprendiendo más temas, ¿no? Yo sí digo, éntrenle, hoy en día se puede escribir y publicar un blog, no va a ser un artículo de a lo mejor de revista académica, pero pues, en algún lugar empiezas y vas creciendo y vas aprendiendo, te vas especializando y no sé, se me hace algo muy divertido. A mí es una práctica que yo personalmente tengo rigurosamente, es escribir cosas. O sea, todas las semanas o cada 15 días agarrar un tema de una publicación que veo y analizarla jurídicamente desde mi perspectiva en lo digital o en derechos de autor, que son las cosas que yo hago. Pero pues eso sería como mi recomendación. Oye, que justo acabo de ver el otro día, ahorita no tengo el nombre, pero una abogada que es influencer en Instagram, que justamente eso es lo que hace. Agarra, lo que acabas de decir, agarra cada semana el tema de coyuntura, ya sea político, financiero, etcétera, y le hace la interpretación jurídica y bueno, y se volvió influencer nada más de hacer eso, así que eso sirve muchísimo, muchísimo. La verdad sí sirve, y más si nos están escuchando jóvenes abogados, pasantes, recién egresados, hagan eso. O sea, eso de verdad, tengan escriban un blog y luego tradúzcanlo a TikToks, hagan contenido. Digo, la gente les va a decir, está mal, siempre va a haber haters, pero se van a empezar a encontrar mucha gente que pues va a estar ahí, sabes que se va a armar comunidad. Entonces definitivamente, pues adelante. Y en lo que quieran, síganos, tuiteenme, mándenme un mensaje de verdad, en lo que podamos apoyarles, encantados de la vida de hacerlos. Y bueno, en ese sentido, pues creo que has dado muchísimos mensajes súper valiosos. Ya estamos llegando pues ya la recta final de dice Fabiola Villanueva, ¿caguama qué? Ay, ya lo investigué aquí, lo estuve viendo en mi celular. Hay un abogado buenísimo en Twitter que yo se los voy a recomendar, que a mí me cae muy bien, que se llama Darío Ángeles. Y él organiza una cosa que se llama la caguama jurídica. Sí, porque dije caguama jurídica, pero no les tengo que explicar bien. No está afiliada a mí, no me han invitado nunca ni nada, pero es de libre acceso, puedes entrar. Síganlo y métanse a los eventos que hace. Es algo, se meten a un Zoom, hablan, pueden levantar la mano, decir sus opiniones. Son espacios muy, muy interesantes. Y ya saben que yo recomiendo las cosas que veo que tienen mucho valor. Entonces ahorita que nos pusieron caguama jurídica, búsquenla en Twitter. Perfecto, ya le constamos a Fabiola. Y bueno, y pues creo que al final de cuentas el gran mensaje de el abogado digital y contestándole también a María, creo que uno de los mensajes de los que yo me quedo, que nos dice hoy Conde, es tampoco lo tienes que saber hoy todo, ¿no? Igual empieza ya buscando los temas tecnológicos que están implicados en tu actividad actual. Si tú te dedicas al litigio penal, pues igual esta parte de
si ya te tocó la incorporación de WhatsApp en un juicio, etcétera. Si te dedicas al tema de bancos, pues fintech, ¿no? O sea, tampoco tienes por qué saber fintech o blockchain si absolutamente no tiene nada que ver con tu área laboral, ¿no? Digo, son temas muy lindos, pero pues si no te dedicas a eso, ni piensas invertir en criptomonedas, ni mucho menos, a veces tampoco tienes que saber, ¿no? Como que a veces creo que sí puede ser empezar a ver los temas tecnológicos en tu industria, en lo que tú asesoras, y creo que ahí es una buena ámbito para empezar. Y en segunda, pues creo que esto que dijeron, importantísimo, de también dejemos de querer que las escuelas enseñen todo esto. Realmente hoy en día, pues todo se está volviendo descentralizado y autónomo, con eso la educación, y con eso pues cada uno es responsable de a quién sigue, de los temas, las habilidades hoy cada vez se van a desarrollar menos en las escuelas y más en cursos, en seguir, ¿no? El otro estaba siguiendo una abogada fiscalista que también es influencer en Instagram, y gracias a ella por fin descifré un tema fiscal de plataformas digitales que nunca había entendido, y en un blog un post que hizo muy específico de un reel, ¿no? En Instagram me enteré de un tema de fiscal de plataformas digitales que decía, no puede ser, y es más, de ahí se lo mandé a mis contadoras, ¿no? Y les apunté el post. Entonces, realmente hay muchísimo potencial, también para los jóvenes que nos escuchan, ¿no? Como para mí es padrísimo que también Oscar pueda compartir yo con él esta moderación, porque significa que cada vez más los jóvenes están en esto, y que entendamos que tú dices, Oscar, es que nosotros somos los expertos, pero pues realmente estos temas hay tan poco camino recorrido que si tú a tu corta edad agarras hoy un tema, en 2 años puedes volverte más experto que el 98% de los abogados de México, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si, Conde, quisieras compartir algún comentario final. Que nos sigan para continuar la conversación en redes sociales, que si quieren ver con mucho gusto, por ahí no sé si les van a compartir la liga para, por si quieren comprar el libro de Tecnojuristas, pero lo más importante es que se acerquen a hacer comunidad y que juntos vayamos construyendo esto, porque creo que esto es para todos. Literalmente, o sea, nosotros no somos, o yo no me siento en lo personal, las vacas sagradas de este tema. Al contrario, lo que queremos es hacer comunidad, compartir, escucharles. O sea, esto lo vamos haciendo juntos, ¿no? Entonces, yo les invito a eso. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Algún comentario de cierre? Muchas gracias, Janet. Pues yo la verdad es que me quedo con muchísimo aprendizaje de ambos. Les agradezco muchísimo. Me quedo con la reflexión de Conde sobre la importancia de ser multidisciplinarios y de apoyarnos de otras profesiones, de expertos en otras profesiones. Creo que hay mucho que aprender de otras profesiones. Creo que la mente del abogado puede ser un poco cerrada, pero al hablar con otros profesionistas y de otras ramas podemos crecer, y pues esa es la idea, ¿no? La idea es brindar un mejor servicio a cada uno de nuestros clientes, y entender mejor toda esta nueva ola en la que estamos, ¿no? Les agradezco muchísimo a los dos en nombre de ANADE, y pues muchísimas gracias. Y pues sí, ya les compartimos por acá, tanto en el intranet como en Facebook, el link para que compren el libro Tecnojuristas, el manifiesto del jurista del siglo XXI, que además, en verdad, nada más de ver el índice es un deleite. Todos los nombres y los títulos que le pone a los capítulos, Conde, en verdad, el metaverso del átomo y el bit, y bueno, es siempre un deleite, y nunca lo dejaré de decir, Conde, escucharte, aprender de ti, que nos compartas toda esta visión que tienes, además tan fluida, que es algo que me encanta, el nuevo abogado digital, cero técnico. Yo que no soy abogada, siempre que me explicas todo te entiendo, así que
pues me parece padrísimo que hayas podido compartir con nosotros. Te agradezco mucho. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar y a los que también escuchen esto en nuestras redes sociales posterior de la NADE, de Foro Jurídico y de Abogado Digital. Gracias y buenas noches. Buenas noches.